Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, profesora. Buenas tardes. Bárbaro. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Angélica? Bien, bien, bien. Sí, profesora. Muy bien, genial, gracias. Gracias por avisarme. Bueno, vamos a organizarnos, dado que estamos súper puntuales, súper puntuales. Porque vamos a ver un tema muy importante para los inicios de la materia. Grupo. ¿Victoria se pudo conectar? Sí, ya la vi. Bueno, vamos a empezar despacito, mientras se van conectando otros compañeros. Hoy vamos a hablar de pago. Voy a usar unos minutitos para enganchar esta clase de hoy con algunos de los conceptos que comenzaron a ver en las clases anteriores. A mí siempre me gusta explicar que en la obligación se produce un fenómeno, diríamos, casi salvando las distancias, ¿no? Biológico. ¿Por qué? Porque nosotros en esta materia estudiamos a la obligación desde su nacimiento hasta su muerte. En el medio, o sea, se producen una serie de situaciones que hacen justamente a la evolución de la obligación, pero al principio, y por eso es que es necesario y súper importante y fundamental entender cómo nace, cómo puede nacer y cuáles son los elementos esenciales que tiene que tener una obligación, porque de esa manera vamos a poder saber que con esos elementos existe la obligación. Sin esos elementos, no. Estamos ante otra figura distinta. Bien, entonces, conociendo con claridad en qué consisten los elementos esenciales de la obligación, una vez que nos hallamos presentes ante un instituto que tiene esas características, ya vamos a poder identificar a nuestra figura la obligación. Esos elementos esenciales son los que estaban en la clase del viernes pasado, que ya los podemos ver juntos. La obligación tiene que tener sujetos, un acreedor y un deudor. Tiene un objeto, tiene una prestación también llamada contenido, que hoy por hoy, y me interesa enlazar esos dos elementos, hoy por hoy, esos dos elementos cuando hablemos de pago están muy vinculados. Tenemos causa, de las cuales está la causa fuente y la causa fin, y tenemos fundamentalmente también al vínculo. El vínculo como elemento típico de la relación obligacional. ¿Por qué? Porque es aquel elemento que le da la nota identificatoria a la obligación. Si está el vínculo, tengo obligación, identifica la obligación. Pero nuestra obligación también, como les dije, tiene que tener sujetos. Aun cuando nuestros sujetos no estén determinados desde el inicio de la obligación, aun cuando se determinen después. Ahora, ese después tiene un tiempo final. Ese después se da hasta el pago. O sea, el sujeto puede estar identificado desde el inicio, pero puede estar indefinido o indeterminado hasta el momento del pago. En el momento del pago diríamos ese momento límite. Ahí tiene que quedar definido quién es el acreedor o quién es el deudor. Cuando hablamos de prestación hablamos de aquel comportamiento material que tiene que llevar a cabo el deudor, pero que tiene que tener virtualidad, y que se manifiesta de tres maneras, en un dar, hacer o no hacer. Pero esa prestación, ese comportamiento material que tiene que llevar adelante el deudor, tiene que tener virtualidad ¿para qué?
para lograr satisfacer el interés del acreedor. Y eso es lo que siempre llamábamos objeto de la obligación. Por eso es que hoy hago esta introducción, porque vamos a ver que cuando se habla de pago, estos dos elementos están muy vinculados. Y después lo que les enuncié nada más. La causa fuente, la causa fin, solo para aquellos como los finalistas que consideran que la causa fin es un elemento esencial de la obligación, no para todos, los anticausalistas no opinan lo mismo, y el vínculo. ¿Por qué les digo que nuestra obligación tiene un proceso de vida, nacimiento, evolución y muerte? Porque así funciona en cierta manera. Y porque en realidad, ¿cuándo muere? Puede morir por distintas causas, pero lo cierto es, como dice el doctor Casó, que la muerte por causas naturales de la obligación solamente debería producirse cuando se produce el pago en la obligación. Casó decía, el pago es la causal de muerte natural de la obligación. Y hoy vamos a hablar de pago. Hay otras maneras de que la obligación se extinga, que no sea el pago. Esas otras maneras o medios por los cuales la obligación también se extingue son aquellos medios de extinción de las obligaciones que vamos a ver en la segunda parte de la materia, después del primer parcial. O sea, situaciones en las cuales, con determinadas características, se cumplen algunos institutos que tienen diríamos, por efecto, extinguir la obligación. Por ejemplo, una transacción, una compensación, una dación en pago, una novación. O sea, son otros institutos, pero son diferentes al que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver, por decirlo de alguna manera, la causa pura o natural de extinción de la obligación. ¿Y por qué es esto? Porque si en realidad nuestro deudor se compromete en la obligación con la finalidad de cancelarla y nuestro acreedor entra en el vínculo obligacional para poder satisfacer un interés que tiene, si se dan ambos caminos, debieran finalizar naturalmente en el pago. O sea, que el deudor se obligue para finalmente cumplir y el acreedor para obtener una satisfacción. Esto se da perfectamente cuando se produce el pago cumpliendo con todos los requisitos del objeto del pago. Mi clase de hoy va a terminar en ese punto. Vamos a terminar desarrollando el tema que tiene que ver con el objeto del pago. Ahí hago el enganche para que mañana mi compañera continúe. El pago tiene dos clases. Pero hoy vamos a ver las acepciones, el concepto, los sujetos, las maneras en las que se puede realizar el pago cuando lo hace un tercero, y el objeto del pago. Eso es básicamente, no quiero pasarme para no pisar la clase de mi compañera mañana. Yo estoy a dos máquinas, por eso me van a ver que miro. Ay, no, después vemos las preguntas. La verdad que no sé en este momento hasta qué bolilla abarca. Eso lo podemos dejar preguntado ya para ganar tiempo en el grupo, ¿sí? En el grupo de WhatsApp. Así lo tenemos bien. Les decía, estoy a dos máquinas, y si miro un segundito al costado es porque estoy haciendo, les voy a ir pasando lo que les quiero dar de pago. ¿Dónde tenemos conceptualizado el pago? Vámonos con el código al artículo 865, que es una oración, ¿sí? 865. Que parece una oración simple, pero no es tan simple. Nos dice lo siguiente: pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Por eso yo recién les mencioné a estos dos elementos esenciales de la obligación: la prestación o contenido y el objeto.
Doctrinariamente, una manera pedagógica para explicar estos dos elementos antes era decir, prestación o contenido se presenta cuando analizamos a la situación obligacional desde el lugar del deudor. ¿Por qué? Porque el deudor es aquel que tiene que llevar adelante ese comportamiento material que se puede realizar a través de una acción, una omisión o un dar. Entonces esto eran las modalidades o las maneras de llevar adelante la prestación, eran un dar, un hacer o un no hacer. Entregar una mercadería, pintar una casa, no colocar un local dentro de la cuadra en la que me comprometí. Ahora bien, desde el otro lado, el objeto era entendido como el interés del acreedor. Así entonces se decía que objeto era aquello que realmente hacía que el acreedor ingrese en el vínculo obligacional. Y esto me trae por contrapartida otra idea, que no siempre aquello a lo que se puede comprometer el deudor alcanza para satisfacer el interés del acreedor. En general se busca que así sea, pero hay ciertas obligaciones en las que esto de manera tan lineal no se puede cumplir. ¿Pero por qué no se puede cumplir? ¿Porque no quiera el deudor? No, por las características propias de determinadas obligaciones. Esto lo explica aquel que le interese el tema, el doctor Zanoni, en una separata que estaba en su momento, debe estar seguramente en las redes o se puede conseguir, en la cual explica de manera maravillosa esta distinción. Y esto se ve claramente en aquellas obligaciones, categoría que después vamos a ver más adelante, de medios y de resultados. Pero Zanoni da un ejemplo, que es el que más se expresa, cuando dice, por ejemplo, si en la obligación del prestador de salud, el paciente lo que busca, si pensamos en qué es lo que realmente le interesa al acreedor, como un paciente que va a ver al médico, el interés del acreedor es la curación. Sin embargo, el médico no puede comprometerse a la curación absoluta e íntegra. Ahí tenemos un ejemplo en el cual no van a coincidir el interés del acreedor, que en este caso sería el interés final, su sanación, con lo que puede y tiene que hacer el médico, el profesional de salud. Esto se los voy adelantando, sé que me estoy anticipando, pero más adelante lo vamos a volver a ver, cuando trabajemos en la categoría de las obligaciones de medios y de resultados. Hoy es como un concepto muy elaborado, pero no está de más comenzar a dárselos para que después va a quedar y va a aparecer nuevamente. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad el artículo 865, ¿qué hace? Cuando nos dice ahora, pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. La doctrina, lo que ha entendido ahora, y ha sido, diríamos, intención del codificador instalar, que en cierta medida el pago cuando se produce, no cuando se cumple cualquier prestación, sino que cuando se cumple aquella prestación que a la vez satisface el interés del acreedor. En cierta medida, cuando se dan los dos elementos, cuando se empalman los dos elementos. Prestación, vista desde el lugar del deudor, que es el que tiene que llevar adelante la entrega de la cosa, el hacer o el no hacer, y el acreedor, que es aquel que recibe y dice, sí, esto es aquello por lo cual yo entré en esta obligación. Yo buscaba esto. Entonces, este es un elemento, un concepto importante, para ir teniéndolo ahora. Ahora bien, este 865 nos pone en esta posición. Hay varias acepciones de pago. Hay alguna que es más amplia que otras, que son más restringidas. La acepción amplia entiende que pago es cualquier medio de extinción que produzca la liberación del deudor. En consecuencia, ahí entra toda situación que genere la liberación del deudor. Una acepción intermedia
que sostiene que en realidad se da cuando lo que se cumple es la obligación de dar, de hacer o de no hacer. En la anterior, que es cualquier medio de extinción que produce la liberación del deudor, entra ahí, por ejemplo, cuando la obligación se cancela, por ejemplo, porque se hace una novación, porque se hace una transacción, porque se hace una compensación. O sea, aquellos medios que les mencioné, que vamos a ver en la segunda parte de la materia, extinguen, pero para la concepción estricta no es pago. Bueno, para la concepción amplia sí, todos los que extinguen son pago. Para la intermedia no, para la intermedia se da el pago cuando se cumple la obligación de dar, de hacer o de no hacer. Mientras que para una concepción muy, muy, muy estricta, casi que les diría minoritaria, porque solamente apunta a una clasificación de obligación, solo hay pago cuando lo que se cancela, lo que se cumple, es una obligación de dar sumas de dinero. O sea, es una concepción, como ven, muy, muy, muy reducida, que podríamos decir que tiene que ser minoritaria, porque si no, ¿qué concepto le damos a la cancelación de todo el resto de las clasificaciones de obligaciones, que hay muchas? Obligaciones de dar cosas ciertas, hay infinidad de obligaciones que, si no, no entrarían dentro de la figura de pago. Estas son acepciones. Y además de las acepciones, acá el Código Civil y Comercial empieza a aclarar una cuestión que durante muchísimo tiempo fue objeto de discusión doctrinaria. Y había mucho escrito en torno a este tema, que es respecto de la naturaleza jurídica de la obligación, del pago. De qué hablamos o cómo encuadramos al pago cuando hablamos de pago. Respecto de esto, en su momento, antes del código, como les digo, las discusiones estaban dirigidas a analizar si el pago era un acto jurídico o un hecho jurídico. Había una postura mayoritaria que entendía que estábamos ante un acto jurídico. ¿Por qué? Porque debían darse los elementos que constituyen al acto jurídico. Mientras que, para una postura más minoritaria, se entendía que en algunos casos, algunas situaciones, podíamos hablar de un hecho jurídico, porque no era necesario que se presentasen los elementos que configurasen necesariamente al acto jurídico. Por ejemplo, en una obligación de no hacer, o sea, abstenerse, era suficiente, no hacía falta requerir discernimiento, intención y libertad. Y la misma cuando lo único que había que hacer era un mero hecho material, que no requería de parte del deudor diríamos, una elaboración mayor, una prestación meramente material. Sin embargo, estas dos posturas, de las dos predominaba la del acto jurídico. Ahora, cuando teníamos que discutir qué tipo de acto jurídico era, también había abundantes opiniones. ¿Por qué? Porque estaban los que sostenían que era un acto jurídico bilateral, y otros autores que sostenían que no, que era un acto jurídico unilateral. Aquellos que entendían, que concluían que era un acto jurídico bilateral, lo hacían pensando en que para poder realizar el pago, entendían, es necesaria la intervención, la participación de los dos sujetos, acreedor y deudor. En cambio, aquellos que concluían que estábamos ante un acto jurídico unilateral, lo hacían sosteniendo que en realidad para pagar solamente es determinante la intervención y la acción de un solo sujeto. ¿Y ese sujeto quién es? El deudor. ¿Y por qué esto? Porque para pagar, el deudor puede pagar aún contra la voluntad del acreedor, o aún en ignorancia del acreedor. ¿Y cómo lo puede hacer? Alguno de ustedes ya se puede animar a decirme qué figura puede usar un deudor cuando quiere liberarse y tiene que realizar el pago y sin embargo no encuentra al acreedor, no sabe dónde vive, o el acreedor no quiere recibir el pago. Pago por
consignación. Exacto, ¿eh? Es el pago por consignación. Así entonces, aquellos que sostienen que en realidad el deudor puede liberarse a pesar de, digamos, de la ausencia, de la hostilidad o de la oposición del acreedor, fundadamente es la verdad que es la postura más fuerte, es la de sostener que es un acto jurídico unilateral porque siempre tiene a mano la posibilidad de pagar por consignación. Bueno, ¿qué hizo el código? Directamente resolvió esta cuestión en el 866, donde nos dice las reglas de los actos jurídicos se aplican al pago, ¿sí? Con sujeción a las disposiciones de este código. O sea, ya no hay más discusión respecto de si vamos a hablar de un hecho jurídico o de un acto jurídico. El mismo codificador lo que entendió y concluyó que va a aplicar las reglas para el pago, vamos a ir a las reglas de los actos jurídicos. Obviamente, ensamblándolas con las normas específicas que regulan acá el pago. ¿Sí? Ahora me voy a meter, voy a avanzar un poquito más. Y vamos a entrar a hablar de los sujetos del pago. Yo recién les hablé de deudor y acreedor. No les quise acá mechar los términos correctos, pero ahora sí. O sea, quiero decir, lo que dije recién lo puedo decir aún mejor, y técnicamente mejor. ¿Por qué? Porque en realidad los sujetos del pago tienen nombres distintos a los sujetos de la obligación. Cuando hablo de los sujetos de la obligación, tengo al deudor y tengo al acreedor. Mientras que cuando hablo de los sujetos del pago, tengo, prestemos atención acá, lo voy a repetir varias veces, tengo al solvens y tengo al accipiens. Y sigo. Aquel que es solvens es aquel que tiene aptitud para realizar el pago. Y el deudor es uno de los solvens, pero no es el único solvens. Hay más sujetos que no son los deudores de la obligación, pero que sí tienen aptitud para realizar el pago. Y también van a ser solvens. Mientras que me voy para el otro grupo y les digo, el acreedor es sujeto del pago, pero no es el único sujeto del pago. ¿Por qué? Porque el sujeto pasivo del pago se llama accipiens. Accipiens. Y dentro del grupo de los accipiens, que son aquellos que tienen aptitud para recibir el pago, vamos a tener al acreedor y a otro grupo más de sujetos. Entonces, repito, los sujetos de la obligación son deudor, acreedor. ¿Bien? Los sujetos del pago son solvens y accipiens. ¿Sí? ¿Hasta acá lo vamos entendiendo? Aquel que tiene alguna duda, paramos acá unos segunditos, hacemos una escala. Bien, seguimos entonces. Vamos al grupo de los solvens. ¿Quiénes son y o pueden ser solvens? En primer lugar, el deudor. Por supuesto, el deudor por excelencia tiene aptitud y competencia para realizar el pago. Me voy acá al artículo 879, que dice, el deudor tiene el derecho de pagar, o sea, le asiste un derecho a pagar, no es una facultad. Por eso puede consignar, chicos. Justamente, ¿por qué? Porque tiene el derecho a liberarse en la obligación. Así como el acreedor tiene el derecho a cobrar y a poder verse satisfecho en su crédito, el deudor también tiene un derecho a cancelar la obligación para liberarse. Y esa liberación repercute en su patrimonio. Entonces, el 879 nos dice, el deudor tiene el derecho de pagar.
Después vamos a ver qué pasa si hay varios deudores. Dice acá, si hay varios deudores, el derecho de pagar de cada uno se rige por las disposiciones correspondientes a la categoría de la obligación. Esto podemos esperar un poquito más. ¿Por qué? Porque tenemos distintas categorías de obligaciones según tenga uno o varios deudores. Si tengo varios deudores, tenemos que ver cómo es el vínculo que se ha desarrollado en ese grupo plural para ver si tengo una obligación simplemente mancomunada, en la que se cancela de acuerdo a cuotas partes, o solidaria, en la que voy a tener que pagar la totalidad de la obligación por más que tenga otro compañero codeudor. Después, más adelante veremos eso. Pero no tengo solamente al deudor como solvens. Además del deudor, vamos a tener a terceros. Y esos terceros pueden ser terceros interesados o terceros no interesados. El tercero interesado, y esto es importante resaltarlo ahora, porque si entendemos esto ahora no nos olvidamos más. El tercero interesado es aquel que de no cumplirse la obligación, o sea, de no cancelarse esta obligación, él va a sufrir un perjuicio propio en su patrimonio. Esto es importante, es relevante. La diferencia entre el tercero interesado y el tercero no interesado radica en esta cuestión. El tercero interesado sufre un perjuicio propio si no se cancela la obligación, mientras que el tercero no interesado no sufre ningún perjuicio en su patrimonio. Ninguno. Sí. ¿Esto podría ser un garante? Claro, justo, exactamente. O sea, el garante o el tercero poseedor de un inmueble hipotecado, o sea, son personas que no son las deudoras, diríamos, las deudoras propiamente, pero si no se paga la obligación, me van a ejecutar la garantía, o van a ejecutar el inmueble hipotecado y yo soy el tercero poseedor. Entonces, efectivamente ese es el ejemplo, ¿sí? Esos terceros, el derecho les reconoce una posición distinta respecto de aquel que es un tercero no interesado. ¿Y en qué radica esa posición distinta? Y, por ejemplo, lo más importante, que es que el tercero interesado puede pagar, y puede pagar en oposición del acreedor e incluso en oposición del deudor. ¿Por qué? Porque de esa manera puede preservar su patrimonio. ¿Mm? A estos sujetos, interesado y no interesado, los tenemos mencionados en el artículo 881. 881 que nos dice lo siguiente. Al final, dice, el tercero interesado es la persona a quien el incumplimiento del deudor puede causar un menoscabo patrimonial y puede pagar contra la oposición individual o conjunta del acreedor y del deudor. ¿Sí? Esa es la potencia que le da el derecho a nuestro deudor, a nuestro tercero interesado. ¿Cómo se llama esto? Esta posibilidad, este derecho que tiene el tercero interesado de pagar en contra, diríamos, o cuando se presenta la oposición individual o conjunta del deudor y el acreedor, eso es derivado del hecho de que posee ius solvendi. Ius solvendi. Ese ius solvendi es el derecho de pagar. Atención, también lo tiene el deudor. El ius solvendi también lo tiene el deudor. Y por eso puede consignar. Pero el tercero interesado también tiene ius solvendi. Y por eso puede también consignar. Ahora, el tercero no interesado no tiene ius solvendi. ¿Sí? Tercero no interesado no tiene ius solvendi. ¿Es lógico que no lo tenga? A ver qué opinan ustedes. Yo tengo mi posición, después la charlamos. Que el tercero no interesado no tenga ius solvendi. ¿Es lógico, es razonable?
¿Qué les parece a ustedes? Estamos hablando de derecho a las obligaciones, que forma parte de los derechos personales o creditorios, que a su vez forma parte del derecho privado. Sí, porque a él no le afecta de ninguna manera, que lo pague o no. Angélica, es verdad, no le afecta. No le afecta. Eso sería la razón por la cual no No tiene es un necesario. Claro. Ahora, desde el punto de vista, diríamos, de la razón de ser de esto, ¿cuál les parece que podría ser la fundamentación por la cual no tiene ius solvendi? Además de que no sufre perjuicio. Porque no es parte de la obligación. Bueno, pero atención que el tercero interesado también puede no ser parte. Sin embargo, en virtud del perjuicio que puede sufrir, lo dejan entrar. Claro, pero porque el tercero interesado es garante Eso, de en el caso del esa garante, obligación. por ejemplo. Claro. ¿Saben por qué? Estoy exprimiendo, ¿no? Vamos trabajando, ya metiéndonos más en cada uno de estos temas. Es porque en realidad, no se olviden, siempre tengamos presente que estamos en derecho privado. Los efectos de las obligaciones, en principio, ¿cómo son? El derecho privado. Entre las partes, son relativos. Entonces, como bien explicaba el doctor Casó en su tratado, el derecho privado, el derecho de las obligaciones, no habilita en principio a que entre un colado e intervenga en una obligación de la que no es parte. Salvo que haya una situación que así lo amerita. Y la situación que así lo amerita, ¿cuál es? El caso del tercero interesado, donde si no se cancela la obligación, va a sufrir un perjuicio ese tercero. ¿Me siguen? ¿Me logro explicar? Entonces, en derecho privado, en derecho civil privado, siempre tengamos en cuenta que los efectos de la obligación son relativos, alcanzan a las partes y a quienes se transmitiesen como regla general. Entonces, diríamos, la posibilidad de que entre un tercero es de excepción. Y esta excepción, cuando se presenta, en este caso, cuando tengo un sujeto que va a sufrir un perjuicio, y por eso es interesado. Mientras que para el tercero no interesado, esa situación no se da. O sea, si no se cancela la obligación, va a ser indiferente respecto de si le produce perjuicio o no en su patrimonio, porque no se lo va a producir. Pero en el caso del tercero interesado, sí, y eso le abre la llave a que pueda participar. E incluso que pueda pagar. Después, ahora vamos a ver, que puede pagar, incluso bajo ciertas situaciones, y tiene derecho a ejercer acciones de repetición contra el deudor que quedó liberado. Así entonces, justo estaba acá, tengo situaciones, como les digo, que el tercero puede pagar. ¿Cuáles son las formas del pago por el tercero? Concretamente 3. Con asentimiento del deudor, con ignorancia del deudor y en contra de la voluntad del deudor. Esto, chicos, al momento de estudiar para el examen, estúdienlo, porque esto se pregunta. Estos temas son temas que se preguntan en los exámenes, de la modalidad que sean. Estos serían, ¿y qué pasa? Estas situaciones en las que el tercero puede pagar, una vez que paga, aparecen, se abren, diríamos, los abanicos de las acciones que después ese tercero puede ejercer para reclamar la repetición de aquello que él pagó. Vamos a ir uno por uno viéndolas. El primer supuesto, que se pague con asentimiento del deudor. En ese supuesto, yo tercera, digo, voy a pagar y el deudor dice, sí, andá y pagá, estoy de acuerdo. ¿Sí? Ahí, los artículos que van a regir, que resuelven la cuestión, es el 882, inciso A, y 915, inciso B. El 882, inciso A, dice, el tercero tiene acción contra el deudor con los mismos alcances que el mandatario que ejecuta la prestación con asentimiento del deudor. Entonces acá tengo que mi tercero
que realiza el pago con asentimiento del deudor, tiene la posibilidad después, para poder repetir el pago, de ejercer una acción. ¿Cómo se llama esa acción? La acción de mandato. Acción de mandato. ¿Por qué? Porque el mandato es un contrato por el cual se habilita a que un sujeto haga lo que le pide, lo que le instruye otro. Es que en este caso se asimila a que el tercero paga en nombre de el deudor, que estuvo de acuerdo con que haga el pago. Pero no es la única acción que tiene. Por eso es que les decía que también hay que ver el artículo 915. El 915 acá, inciso B, también le da la acción de la subrogación legal. La subrogación legal tiene lugar a favor del tercero, interesado o no, que paga con asentimiento del deudor o en su ignorancia. ¿Qué significa esto? Se los paso en limpio. Cuando el tercero paga con asentimiento del deudor, sea interesado o no interesado, tiene la posibilidad de elegir entre dos acciones, la de mandato o la subrogación legal. Lo que tiene que saber bien es para qué le sirve una acción o la otra, porque de esa manera va a poder seleccionar la acción que después va a usar para poder repetir o intentar repetir contra el deudor aquello que él pagó. ¿Para qué sirve la de mandato? La acción de mandato le va a permitir reclamar todo aquello que pagó. ¿Sí? Todo aquello que pagó. Incluso aquellos gastos que podrían no haber sido imprescindibles, pero dado que el deudor le dio mandato para hacerlo, puede recuperar, reclamar todos los gastos que haya realizado para cancelar la obligación, y aquello que pagó, obviamente. Mientras que la subrogación legal me da otras herramientas. La subrogación legal tal vez no me permita reclamar la totalidad de los gastos incurridos, pero sí me permite, como cuando hablamos de subrogación, siempre piensen que nos colocamos en lugar de. Entonces, cuando se ejerce la subrogación, el tercero se coloca en el lugar del acreedor. El acreedor recibió el pago, entonces el acreedor se vio satisfecho. El acreedor liberó al deudor. Pero atención, que el deudor totalmente no quedó liberado respecto del acreedor, pero no quedó liberado respecto del tercero que fue el que pagó la deuda. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué ocurre? Con la acción de subrogación legal, el tercero, interesado o no, dice el artículo, el tercero se puede colocar en el lugar del acreedor. ¿Y para qué le sirve eso? Eso le sirve para poder utilizar las acciones, garantías y fianzas que el acreedor tenía para garantizar su crédito. Esto a veces puede ser más útil y conveniente que usar la acción de mandato. ¿Por qué? Y ahí voy a tener que analizar el caso concreto, voy a tener que analizar en qué situación está el tercero que pagó y qué obligación canceló. Tengo que ver bien y saber bien estas dos acciones para ver en qué caso me conviene usar una o la otra. No puedo optar, tengo que optar una sola vez. No puedo ir y volver, ¿sí? Y primero pedir la de mandato y después la de subrogación legal, o después pedir la de subrogación legal y pasar a la de mandato. No, una vez que ejerzo una acción, opté. Por eso tengo que saber bien cuál me conviene para mi caso concreto. Para pasarlo en limpio entonces, en la de mandato voy a poder repetir por todo aquello que erogué en función de este mandato. En la de subrogación legal, para poder fortalecer mi posibilidad de recuperar el crédito, voy a poder hacerme de las acciones, derechos y garantías que tenía el crédito en favor del acreedor. Me pongo en el lugar del acreedor. Y por ejemplo, si mi acreedor ese crédito lo tenía garantizado con una cláusula penal, la voy a poder usar como si yo fuese el acreedor y reclamársela al deudor. ¿Sí? Si esto es un poquito complicado, lo vamos a seguir trabajando.
no va a ser esta la única clase que lo veamos. La otra posibilidad, son tres las posibilidades, como les dije. La primera es con asentimiento, ¿sí? El deudor dice, sí, anda y paga. La segunda es con ignorancia. El tercero va y paga y el deudor no le dijo nada. ¿Sí? No se enteró. Sin embargo, yo tercero, a mí me interesa cancelar la obligación, entonces tal vez no lo pueda localizar, no lo encuentre, necesito pagarlo y no tengo una manifestación del deudor. Entonces tengo ignorancia del deudor. ¿Ahí qué voy a tener? También voy a tener dos acciones. Las acciones que voy a tener van a ser la de gestión de negocios y la de subrogación legal. La de gestión de negocios tiene alguna semejanza con la del mandato, pero no es igual. ¿Por qué no es igual? En primer lugar, porque no voy a poder reclamar la totalidad de lo que gasté cancelando el crédito, sino que voy a poder reclamar la totalidad de lo que gasté en la medida de su utilidad. O sea, tiene que ser aquel gasto que haya sido útil para el deudor. Acá hay una diferencia importante con la anterior. Porque en el mandato puedo recuperar todo, pero en la gestión de negocios solo es aquello que haya sido de utilidad para el deudor. Y asimismo, también tengo la otra acción, la de subrogación legal. Por eso acá aplica el 882, inciso B, dice el gestor de negocios que obra con ignorancia de este, y el 915, inciso B. En la subrogación me dice del tercero, interesado o no, lo vimos recién, que paga con asentimiento del deudor o en su ignorancia. Acá está el supuesto. ¿Cómo diferencio la de mandato de la de gestión de negocios? Bueno, un ejemplo que es pedagógico y siempre nos permite entenderlo bien, es cuando, por ejemplo, decimos, bueno, pago una deuda impositiva que era de mi deudor respecto del inmueble que yo estoy poseyendo, por ejemplo. Entonces voy y pago impuestos, la deuda de impuestos de los últimos 8 años. ¿Qué puede decir el deudor? Pero la realidad es que de los 8 años, los exigibles son los últimos 5. Los otros 3, yo podía plantear la prescripción, porque el criterio el criterio que hay en materia de prescripción de tributos es de 5 años la prescripción. Entonces, ¿qué podría pasar? Podría pasar que nuestro deudor diga, no, yo tengo la obligación de reconocerte aquello que fue útil, y lo que fue útil fue el pago de los 5 años, que es la deuda exigible. ¿A qué voy con esto? Voy que aquella deuda que no fuese exigible por distintas razones, por ejemplo, por haber sido alcanzada por la prescripción, no sería materia de repetición en favor del tercero. ¿Mm? ¿Sobre quién está la... Ay, se me fue. Quería... A ver, eso me interesa. ¿Sobre quién está la carga de la prueba del asentimiento del deudor? Bueno, acá entiendo que debe regir las reglas generales sobre prueba. Las reglas generales sobre prueba nos dicen que como principio general, la carga, aquel que alega un hecho debe probarlo. Entonces, tomando como principio general. Entonces, si el tercero tiene que alegar el asentimiento, o alega el asentimiento, lo va a tener que probar. Como principio, la regla general en materia de prueba. Buena pregunta. Seguimos un pasito más. La otra alternativa, la tercera, en contra de la voluntad del deudor. O sea, el deudor expresamente dijo, no pagues. En contra, no pagues. Sin embargo, el tercero va y paga. Por ejemplo, y acá sí es importante ver, muy importante, acá adquiere relevancia ver, si es un tercero interesado o no interesado. En este caso, ¿qué vamos a hacer?
En este caso, nos vamos a ir al artículo 881. Y en realidad, la respuesta está al final. ¿Por qué? Porque nuestro tercero, el que va a tener la posibilidad de reclamar, va a ser el tercero interesado. Y el tercero no interesado no va a tener acción de repetición. ¿Por qué? Porque no sufría un perjuicio y en consecuencia, se lo digo en términos claros, no se tenía que meter en esta obligación. El derecho no le habilita la puerta a todo aquel para que ingrese en el patrimonio de un sujeto y pague. Pero acá sí, por eso reviste trascendencia el poder identificar si estamos ante un tercero interesado o no interesado. Si estamos ante un tercero interesado, ¿qué acciones va a tener? También va a tener la subrogación legal de colocarse en el lugar del acreedor, por supuesto. Vamos a nuestro 915. Porque acá está en el 915, inciso C, el tercero interesado que paga aún con la oposición del deudor. Y los autores dicen que podría haber, o sea, aquellos que quieren abrir un poquito más el juego respecto del tercero no interesado, dicen, bueno, el tercero no interesado no tiene que entrar en esta obligación, pero sí aquellos que quieren abrir el camino, dice, podría eventualmente tener una acción reverso, la acción de enriquecimiento sin causa. ¿Por qué? Porque por más que el tercero no interesado no tenía que entrar en esta obligación, la realidad es que si la cancela, le produce un beneficio al deudor. Pero la actio in reverso, en realidad, es una actio en la cual va a tener que demostrar, hay que demostrar ambas cosas, el enriquecimiento y el empobrecimiento. Y la acción reverso, la manera en que se reembolsa es en la diferencia entre el enriquecimiento advertido y el empobrecimiento sufrido. Pero va a ser de excepción. ¿Hasta acá vamos bien? Veo algunas caritas muy enganchadas, muy concentradas. De otros veo los nombres, pero de los que veo, los veo bien, ahí. Ahora, hasta acá llegamos a los solvens. O sea, el grupo de aquellos que tienen aptitud para pagar. Deudor y terceros interesados. Y el no interesado, ahí pero propiamente estos sujetos. Vamos a los accipiens. ¿Quiénes son los accipiens? Los accipiens son aquellos que tienen aptitud para recibir el pago. Y como les dije, no se limita al universo del acreedor. Accipiens pueden ser varios sujetos. Por supuesto, el primero va a ser el acreedor. Pero después, nuestro acreedor puede ser individual o puede ser plural. Podemos tener una obligación de sujeto individual o de sujeto plural. Y ahí vamos a tener que analizar si es sujeto plural, si nuestra obligación es simplemente mancomunada o solidaria. Si estamos ante una obligación solidaria con una solidaridad activa, que es donde tengo varios acreedores, en principio nuestro deudor le puede pagar a cualquiera de ellos, pero por la totalidad. ¿Sí? Mientras que, atención, a partir del momento en el que un acreedor solidario ejerce el derecho de prevención, esto se los menciono ahora, después lo vamos a seguir viendo en otras partes de la materia, nuestro deudor, o solvens en realidad, para ser técnicamente precisa, ya no puede elegir entre pagarle a Juan que previno o a Pedro, sino que tiene que ir y pagarle únicamente a Juan. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando un acreedor solidario ejercita el derecho de prevención, funciona como una suerte de embargo del crédito, ¿sí? Entonces ya no hay opción, hay que pagarle a ese. En principio, le puedo pagar a cualquiera, pero por la totalidad, porque es solidario, estoy repitiendo. Pero,
Como excepción, una vez que un acreedor solidario ejercita el principio de prevención, embarga ese crédito y tiene el derecho a que se le pague exclusivamente a él. ¿Qué pasa si el deudor le paga al otro acreedor solidario? Bueno, funciona el principio de que el que paga mal paga 2 veces, entonces le va a tener que pagar al acreedor que previno y después va a tratar de repetir aquello que le pagó al otro, a pesar de que también era acreedor. Pero por eso es importante en materia de obligaciones solidarias, de solidaridad activa, tener bien en claro cómo funciona el principio de prevención, porque hace un cambio a partir de ese momento. Me estoy adelantando, pero es así, ya los vamos metiendo estas ideas, estos conceptos, y nos quedan fijados para cuando veamos solidarias. Sigo un poquito más. Además del acreedor, en una obligación individual, de acreedor individual, o de pluralidad de acreedores, puedo tener al cesionario, que también va a ser accipiens. ¿Por qué? Porque el cesionario es el sujeto que aparece en un contrato que se llama el contrato de cesión de créditos. Cuando se cede el crédito de una obligación. Y ahí aparecen 2 sujetos, el cedente y el cesionario. El cedente es para decírselos en términos, diríamos, fáciles de ver ahora, es el viejo acreedor, o el acreedor originario. Mientras que el cesionario es el nuevo acreedor. En nuestra obligación nos podemos encontrar con que el antiguo acreedor o el acreedor original le cede el crédito a un nuevo sujeto que no formaba parte de la obligación originaria. Juan le cede crédito a Pedro, el deudor es Antonio. Antonio le tenía que pagar a Juan. ¿Sí? Sin embargo, Juan le cedió el crédito a Pedro. Entonces, Pedro se convierte también en una accipiens, porque Pedro va a tener la potestad y aptitud para recibir el pago. Ahora, atención, ¿cómo se entera Antonio de que le tiene que pagar ahora a otro sujeto? Bueno, la manera de enterarse es porque en la cesión de créditos, en el contrato de cesión de créditos, se tiene que producir la notificación al deudor cedido. Lo repito. Me dice el artículo, como les dije, el 883, me menciona el cesionario como un tipo de accipiens. ¿Cuándo tengo cesionario? Cuando para que haya cesionario tiene que haber habido una cesión de créditos. La cesión de créditos, el acreedor originario le cede el crédito a un nuevo acreedor. Y el deudor, que no es parte de la cesión de créditos, el deudor es parte de la obligación, pero no es parte de la cesión de créditos, ¿sí? Tiene que saber a quién pagarle. Si no le hacen la notificación de la cesión, Antonio, nuestro deudor, le paga a Juan, dije que era el acreedor originario, ¿no? Le paga a Juan. Ahora, si le notifican que se hizo una cesión de créditos, y que a partir del 1 de este mes el crédito fue cedido a Pedro, bueno, allá Antonio no puede elegir entre ir y pagarle al viejo acreedor o pagarle al nuevo. Tiene que ir y pagarle al nuevo acreedor. O sea, la notificación lo obliga al deudor originario. ¿Qué pasa si nuestro deudor va y le paga al acreedor originario, que es el cedente, cuando ya fue notificada la cesión? Bueno, pasa lo mismo, diríamos, que el pago indebido. Rige el principio de que el que paga mal paga 2 veces, va a tener que pagarle al cesionario, o sea, al nuevo acreedor, y tiene que después intentar repetir respecto del acreedor originario. Ya ven que los principios no son distintos. La lógica con la que opera este sistema es igual. Avanzo un poquito más y prometo que ahora vamos a hablar de cosas más sencillas. Que sé que son muchos temas, pero lo tenemos que ir viendo. Y hay que ir estudiándolo ahora.
Todos los días un poquito, para que después no se nos haga pesado. Otro sujeto que es accipiens es el tenedor de un título al portador. Esto es sencillo. El tenedor de un título al portador es aquel sujeto que al momento del cobro es el portador del documento. Un cheque, ¿sí? Un cheque al portador. El cheque al portador, al momento que lo deposito, que voy a Ventanilla a cobrarlo al banco, en el banco me van a pedir el documento para ver mi identidad y me lo van a pagar. Salvo, obviamente, que hubiese sospechas de robo o de adulteración, pero si no, en principio soy el portador. Lo mismo con un pagaré. El pagaré se utiliza más en el mercado comercial, sí que también. Pero con el pagaré se ve con claridad que el portador del pagaré, ¿sí?, es el que lo tiene al momento de presentarse al cobro, es aquel que se convierte en accipiens. Otro supuesto que es muy entretenido, a mí me gusta mucho explicarlo, que la realidad es que en la actualidad no se utiliza mucho, pero no se utiliza mucho porque a priori ha tenido, diríamos, mayor vigencia práctica la cesión de créditos. Es la figura del tercero indicado para el pago. Artículo 883. 883, a ver. Sí, no dice mucho. El tercero indicado para recibir el pago en todo o en parte. Esta figura es una figura de origen romano. Nació en el derecho romano. Es una figura que se aplica en los contratos. ¿Qué significa el tercero indicado? Concretamente, ¿en qué consiste? Consiste que en un contrato que se acuerda, suscribe entre Juan y Pedro, por el cual Juan le tiene que pagar una suma de dinero, por ejemplo, a Pedro, acuerdan expresamente en ese contrato que, si bien el acreedor es Pedro, Juan no le va a pagar a Pedro, le va a pagar a María. ¿Y esto por qué? Y los dos están de acuerdo. Juan y Pedro se ponen de acuerdo en que el cobro de esta obligación lo va a hacer María. Por más que María no es parte, no es ni acreedora ni deudora. Es la tercera indicada. ¿Por qué les digo que en su momento esto fue una creación del derecho romano? Porque en el derecho romano regía la visión subjetiva de la obligación. Entonces no se concebía la posibilidad de poder transferir el lado activo o el lado pasivo de una obligación hacia otro sujeto, hacia otra persona. ¿Se acuerdan que veíamos la clase anterior de que la visión, diríamos, subjetivista de la naturaleza jurídica de la obligación nos hacía pensar que había un vínculo, pero entre personas? Entonces ese vínculo entre personas, que era el propio, el que se analizaba en el derecho romano, en los tiempos del derecho romano, ese vínculo era indivisible e intransferible. Por eso, los romanos tenían que crear figuras para poder, de alguna manera, resolver el problema cuando había que, o cuando se quería hacer una transferencia en favor de un tercero. Una figura que crearon fue esta, la del tercero indicado, que en aquellos tiempos la habían llamado adjectus. La figura era el adjectus, o adjectus solutionis gratia. ¿Quién era el adjectus? Generalmente el adjectus era un acreedor del acreedor. Por ejemplo, María era acreedora de Pedro, que en este caso Pedro iba a ser el acreedor de Juan. Entonces, una manera en la que María se aseguraba que Pedro le iba a pagar era si hacían, diríamos, la triangulación, por llamarlo de alguna manera. Y entonces lo que Juan le tenía que pagar a Pedro, directamente todos acordaban que le iba a cobrar a María. De esa manera, ¿qué hacían? De esa manera, si era así, extinguían, resolvían cómo se pagaba y cómo se extinguía la obligación principal, pero indirectamente también extinguían otra obligación, que era la que tenía Pedro con María.
¿Por qué les digo que esto se usaba en derecho romano y no se usa en derecho actual? Fundamentalmente no se usa en derecho actual porque usamos la figura de la cesión de crédito. O sea, porque al cambiar la postura en torno a la naturaleza jurídica de la obligación, en la que ahora hablamos de una relación de patrimonios, de una relación objetiva, nos permite deslindar estas diferencias que para el derecho romano eran problemas. ¿Qué otros pueden ser accipiens? Otro que va a ser un accipiens circunstancial, pero accipiens al fin, es el juez cuando tiene que embargar un crédito, artículo 883, inciso B. Y otro caso muy interesante, en el que también hay sujetos que se convierten en accipiens, es el caso del acreedor aparente. ¿Quién es el acreedor aparente? Vamos al 883, inciso E. Me pasé, perdón. Acá. El E. Al acreedor aparente, dice. Si quien realiza el pago actúa de buena fe y de las circunstancias resulta verosímil el derecho invocado, el pago es válido, aunque después sea vencido en juicio sobre el derecho que invoca. ¿Qué quiere decir esto? El caso del acreedor aparente requiere de un recaudo fundamental, que haya buena fe. ¿Y en qué va a consistir la situación? Pueden darse situaciones en las cuales una persona, en la creencia de total buena fe de que es acreedor, recibe el pago. Recibe ese pago y tiempo después se constata que al tiempo de recibir el pago no era acreedor, o que nunca había podido ser acreedor. El típico caso de esta situación es la que se da con el heredero aparente. ¿Cuándo se puede presentar esto? Bueno, fallece una persona, deja, por ejemplo, fallece el señor Pérez, no tiene otras familias que no sea un sobrino, ¿sí? No tenía hijos y estaba soltero, pero tenía patrimonio. Entonces se inicia la sucesión, el único heredero es su sobrino, y en el marco de esa sucesión, finaliza la sucesión, ese sobrino heredó sus bienes y canceló obligaciones también, con el patrimonio del causante. Ahora, un año después se presenta el señor Carlos y dice, yo era hijo del causante. Estas cosas pasan, esto sí, imagínense el caso de Fangio. Dos personas se presentaron y fueron con los ADN pertinentes, se pudo verificar que había, que había una relación filial. Entonces, estas situaciones pueden pasar. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. Los pagos que hizo el sobrino, perdón, los cobros, por ejemplo, tenía departamentos y los tenía alquilados al momento del fallecimiento. Los pagos de los alquileres que hicieron los inquilinos y se lo hicieron al sobrino, ¿fueron válidos? ¿Qué les parece a ustedes? Válido, sí. Lo que no tiene, para mí, no tiene derecho a reclamarlo cuando aparezca el hijo a reclamar esos pagos. Me parece que no tiene derecho porque era de buena fe. Bien, claro. A ver, dos cuestiones ahí a analizar. Bien, los pagos realizados fueron íntegramente válidos, fueron perfectamente válidos. ¿Por qué? Porque se le hicieron a un sujeto que al momento de recibir los pagos, de buena fe, por eso les digo, la buena fe central, de buena fe estaba en la creencia de que era el único y legítimo, en este caso heredero, y por lo tanto resultaba la postre acreedor, y por ende accipiens.
Entonces, los pagos realizados, por ejemplo, por los inquilinos fueron válidos. Por lo tanto, las obligaciones quedan canceladas. Y diríamos, el acreedor final, o en este caso el heredero con mejor derecho, recibe la herencia en el estado en que se encuentra. Como vos bien decís, Luciano, no puede ir hacia atrás y hacer cambiar todo el orden de cosas. Se recibe en el estado en que se encuentra. Por supuesto, puede haber, y esto ya me avanzo en materia sucesoria, si hay compensaciones, cuestiones que hacer, se harán. Pero en lo que hace a nuestra materia, es el típico caso del acreedor aparente, que nos demuestra que cuando hay un sujeto que detenta a la vista de todos y para él mismo la condición de acreedor, los pagos que a él se le realicen son válidos. Aun cuando técnica y puntualmente no era acreedor, ¿pero por qué? Porque después aparece una persona con mejor derecho. La buena fe acá es lo que define la cuestión. Está bien, Victoria, no hay problema, te agradezco, gracias por avisarme. ¿Qué pasa si el acreedor aparente vende parte del patrimonio que recibió y después aparece otra persona? Bueno, puede pasar y ahí habrá que ver. Aparece otra persona de lo que vendió, cómo quedó, y lo que quede va a tener que, por supuesto, entregárselo al acreedor final, diríamos por alguna manera. Pero podrá haber mecanismos de compensaciones o de recompensas según el caso. Claro, pero eso que va a ya depender también de si pasó esto 2 o 3 meses o si pasaron años. Claro. Pero ponele que un acreedor aparente vende un departamento y se compra con esa plata un auto. ¿Puede reclamar el auto? Y como poder puede, hay que ver las circunstancias del caso y cuánto tiempo pasó y demás. Un caso muy interesante es el caso de las sucesiones de Fangio, donde había acciones, créditos, y no hubo un solo caso, hubo 2 casos que se presentaron en distintos momentos diríamos, de la evolución del patrimonio ya del acervo sucesorio de Fangio, porque entre uno y otro pasaron varios años inclusive. Pero se va entendiendo, ¿no? Acá la clave es que sea de buena fe. La buena fe se presume. La buena fe se presume. O sea, si el sobrino nunca supo que este señor tenía un hijo producto de alguna relación, no hay que salir a demostrar que el sobrino sabía y no lo dijo. No, la buena fe se presume. Aquel que quiera alegar o demostrar que lo sabía, que es muy complejo, porque es como trata de demostrar el dolo, que no lo sabía y sin perjuicio no lo dijo, lo va a tener que probar. Pero por regla general, esto se presume. Estos sujetos que les describí uno a uno son los accipiens. O sea, ya tenemos pago, concepto, naturaleza, acepciones, sujetos. Sujeto activo del pago, que es el solvens, y sujeto pasivo del pago, que es el accipiens. Ahora me voy, con este tema vamos a dejar bien ordenadita esta clase de hoy, que es el objeto del pago. Y acá también me interesa resaltarles lo importante que es que tengamos en cuenta esto. Esto miren, tal vez lo veamos hoy, y en esta materia, y posiblemente después no lo veamos en toda la carrera. Miren lo que les digo, en toda la carrera tal vez no vean más esto. Pero este tema, al igual que mora, al igual que vínculo en la obligación, son esos temas que después, en el ejercicio de la profesión, aunque ustedes no se den cuenta, los están aplicando. Y acá, ¿por qué les digo que lo vamos a aplicar siempre? Y porque, por ejemplo, si ustedes tienen que atender una consulta de un cliente, donde tienen que hacerle tramitar un pago por consignación, por ejemplo, porque no puede localizar al acreedor y quieren liberarse, para poder hacer esa consignación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo hay que pagar. ¿Por qué? Porque si yo no cumplo con alguno de estos requisitos del objeto del pago y hago el pago, por ejemplo, de manera incompleta o sin respetar
la identidad del pago, me voy a encontrar con un problema serio. ¿Por qué? Porque mi pago puede ser considerado nulo y ese no sería el peor de los problemas. El peor de los problemas es que yo no habría liberado al deudor. Y si mi deudor no queda liberado, ¿qué pasa? Mi deudor sigue, por ejemplo, si era una obligación de dar sumas de dinero, mi deudor sigue en su obligación devengando interés. Entonces es relevante poder identificar los elementos que tiene que cumplir el objeto del pago para que el pago sea válido. ¿Mm? Les digo, de los temas de derecho a las obligaciones, yo les diría, mora y este tema son de los más importantes a los efectos prácticos. ¿Por qué? Porque con mora voy a saber cómo, como abogado, tengo que hacer para constituir en mora al deudor. Y de acuerdo a la obligación de la que se trate, voy a saber si se constituyó en forma automática o si tengo que interpelarlo. Y para interpelarlo, tengo que saber qué es una interpelación y cómo se hace. Porque si lo sé hacer, cuando mande la carta documento, que se la voy a redactar yo en el estudio y se la doy al cliente para que la mande en correo, el contenido se lo tengo que escribir yo. Y tengo que estar seguro de que eso que estoy escribiendo tiene, diríamos, efecto para cumplir el cometido que necesita mi cliente. Entonces casi que les diría 3 temas, ahora les agrego el contenido de una interpelación. ¿Mm? Y hacer un recibo, 4. Saber hacer un recibo es el ABC de todo buen y buena joven abogado y abogada. Vamos al objeto del pago. El objeto del pago tiene 5 requisitos. La identidad, la integridad, la propiedad, la disponibilidad y la ausencia de fraude. Vamos uno a uno. ¿De qué hablamos cuando hablamos de identidad? Identidad apunta a que hay que pagar exactamente aquello a lo que uno se obligó. Tiene que ver con la coherencia y la igualdad entre lo que se paga y lo que uno se comprometió. El 867 nos dice, bueno, acá nos dice el 868 concretamente, dice, el acreedor no está obligado a recibir y el deudor no tiene derecho a cumplir una prestación distinta a la debida, cualquiera sea su valor. Es obligación del deudor cumplir con la prestación acordada. Y el acreedor no tiene ninguna obligación de recibir una prestación distinta. Obviamente, ustedes me pueden decir, bueno, pero si se ponen de acuerdo, desde ya, en derecho privado, en derecho a las obligaciones, el acuerdo de partes es la excepción a toda regla. Si las partes se ponen de acuerdo, aquí no hay inconveniente. El tema es que tenemos que trabajar bajo la premisa de que no haya acuerdo. ¿Sí? Entonces, como regla, debe pagarse aquello a lo que se obligó. ¿Qué significa la integridad? La integridad significa no a la igualdad entre el objeto, sino a la totalidad. La integridad a lo que apunta es a que el deudor no tiene derecho a pagar parcialmente la obligación. Para quedar liberado tiene que pagar la totalidad. Y por ende, al acreedor no se le puede imponer la recepción de una obligación parcial. El acreedor entonces puede totalmente rechazar un pago parcial. Hay algunas excepciones y hay autores que sostienen que, por ejemplo, cuando se paga con moneda de quiebra, en definitiva se hace un pago parcial. ¿Qué es la moneda de quiebra? Es cuando un sujeto
se presenta, por ejemplo, en un concurso preventivo, un proceso falencial, o se le pide la quiebra, y entonces, ¿qué ocurre? En un proceso falencial, tanto concurso como quiebra, los bienes del deudor van todos a ese proceso, ¿eh? Y las deudas también, se tienen que verificar los créditos, como se le dice, y un juez, con la participación de un síndico, el juez va a determinar cómo se cancelan las obligaciones, y posiblemente se ejecute un bien, se subaste un bien inmueble, si lo hay, y cada acreedor ¿cómo cobra? Cobra de lo que surge de esa subasta, y según si tiene privilegios o no. Los que van a cobrar primero van a ser los privilegiados, en el orden de su privilegio, es el rango más alto en el privilegio va a ser el que va a cobrar antes, y así sucesivamente, y los últimos en cobrar, si es que queda algo, van a ser los que no tienen privilegio, que se llaman girografarios o comunes. Y ahí, obviamente, ahí me encuentro con un caso que la doctrina dice, acá hay una excepción a la integridad. ¿Por qué? Porque cuando se dice que se cobra moneda de quiebra, tal vez mi crédito era de 1 millón de pesos y cobro 200.000, porque es lo que se obtuvo de la subasta según mi privilegio. Entonces no estoy cobrando la totalidad, no se respeta el principio de integridad. Pero eso es una excepción al principio de integridad. Como regla, en un proceso individual, el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Significa que el deudor tiene que pagar la totalidad. Un tema importante, si cancelamos una deuda que tiene capital y tiene intereses, y no pago los intereses, no estoy respetando el principio de integridad. Entonces el acreedor me puede decir que que no pagué totalmente. Por eso tengo que determinar bien, fijarme bien cómo es mi obligación y a cuánto asciende mi obligación, para hacerla completa. O sea, no solamente tiene que ser idéntica, sino que tiene que ser completa o íntegra. El tercer requisito no aplica para todos los casos. Los dos primeros sí. Identidad e integridad aplica para todas las obligaciones. Propiedad de la cosa no aplica para todos los casos. El 878. Sí no aplica para los casos en los cuales lo que hay que entregar sea una cosa en propiedad. Dice, cumplimiento de una obligación de dar cosas ciertas para constituir derechos reales requiere que el deudor sea propietario de la cosa. El pago mediante una cosa que no pertenece al deudor se rige por las normas relativas a la compraventa de cosa ajena. O sea, acá, ¿para qué tipo de obligación me lo pide este requisito? Cuando se trata de una obligación de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. Ahí sí tengo que ser propietario de la cosa. Ahora, si tengo que, por ejemplo, dar un departamento en alquiler, no necesito ser propietario de la cosa. Pero esto ténganlo y tengan marcado así como que no es para todos los casos. Otro requisito, la disponibilidad. La cosa tiene que estar disponible en mi patrimonio. Artículo 877. ¿Qué significa que esté disponible? Significa que mi crédito no tiene que estar embargado o prendado. El crédito debe encontrarse expedito, dice. Esto quiere decir libre de embargos o prendas. El pago de un crédito embargado o prendado es inoponible al acreedor prendario o embargante. Y por último, la ausencia de fraude. ¿Qué significa? Obviamente que el pago que estoy realizando no pretenda defraudar a otros acreedores. ¿Cuándo artículo 876? Porque si hago eso, este pago que estoy realizando va a ser nulo. ¿Cuándo tengo esa situación? Dice el pago, artículo 876, el pago debe hacerse sin fraude a los acreedores. En este supuesto se aplica la normativa de la acción revocatoria y en su caso la de la ley concursal. ¿Por qué la de la acción revocatoria? La acción revocatoria lo que va a pretender, va a tener por objetivo, es revocar el acto fraudulento que yo quise hacer. A ver si alguien me puede ayudar. ¿Cuándo estaría haciendo un pago en fraude a los acreedores? ¿Qué les parece? Les tiro una idea.
Imaginen que tengo tres obligaciones, de las cuales una ya está vencida desde hace 2 meses. Las otras 2 no, las otras todavía son créditos personales que saqué que tengo que empezar a pagar dentro de 6 meses. ¿En qué caso estoy haciendo un pago que se presumiblemente enfraude a alguno de estos acreedores? ¿Cuando pago cuál? Y cuando pagás las que tenés que pagar. Cuando paga la que ya está vencida, profesora. A ver, La que ya, la primera, cuando cuando pago sigue la que está girando. vencida, ¿es en fraude o no? Yo Sí, creo que no. esa es en fraude, esa es en fraude. No, para Bueno, mí, Julieta, buenas tardes. Para mí es al revés. Si yo pago lo que no venció Julieta. todavía y ya operó un vencimiento y estoy en mora con la otra obligación, ahí estaría cometiendo fraude. Claro. A ver, Luciano. Claro, yo también, si pagás las que tenés todavía que no vencieron, estás en fraude con las que ya venció. Lucio, No, ¿querías al decir revés. algo? No, sí, igual que Luciano pienso lo mismo. Para mí hay que pagar la que está vencida, porque aparte, pagando la otra, no sé si eso también se puede hacer por ahí. También sufre un perjuicio el patrimonio y no puede cobrar tampoco la primera deuda. Bueno, acá vamos No. a pasar. ¿Alguien más quiere aportar algo? O sea, Al revés. Para mí al revés. para Pablo al revés. Bueno, a Sí. ver. Ante este ejemplo, tengo que ver 2 cositas. O hay una que no se las dije, pero la vamos a poner acá. En nuestro caso tengo Perdón, 3 obligaciones. Sí, ¿quién una está hablando? pregunta. Sí. Lucio, ¿la deuda estaba vencida o prescripta? No, vencida. Ah, Vencida. Ya está. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Bien. Entonces puede ser que estoy en fraude. Ya tengo la deuda vencida, estoy en fraude con las que están por vencer. Ahí coincido con algunos compañeros. Bien. Sí. Bueno, Eso. acá hay un dato. Yo tengo 3, ¿verdad? Una vencida, 2 todavía no. Tengo 6 meses para pagar. Qué didáctica que es para hablar. Si yo no tengo, acá hay un punto, si yo tengo suficiente patrimonio para cancelar las 3, tengo fondos para cancelar las 3, la cuestión esta del fraude, les diría, es irrelevante. ¿Por qué? Porque tengo, como les digo, tengo capital para pagar las 3. Así pague, así elija pagar ahora, no sé, hacer una cancelación anticipada del crédito prendario tal que todavía no venció, yo podría suponer que es una mala decisión, pero en términos económicos en Argentina, o no, pero es una apreciación que hago ahora. Pagar otra, pero tengo patrimonio, tengo capital, incluso para pagar la vencida. El problema se presenta cuando yo decido no pagar la deuda vencida, cuando decido, no pagar la deuda vencida, dije bien, cuando pago deudas no vencidas aún, y con eso, y yo no tengo suficiente patrimonio para cancelar la que ya venció. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí sí se da la figura del fraude. ¿Por qué? Porque yo me estoy despojando de patrimonio, supuestamente pagando deuda que aún no venció. ¿Y a quién estoy pretendiendo defraudar? Al único que estaría defraudando sería al acreedor de la obligación ya vencida. Pablo, ¿se va entendiendo? O sea, ¿cuándo estaría dado esta intención de defraudar? Cuando, en cierta manera, me estoy insolventando. ¿Por qué? Porque estoy usando como mecanismo para la insolvencia pagar deuda que nadie me está obligando a pagar ahora, que no venció, y entonces me saco patrimonio. Por eso se lo quiero explicar, exactamente, Pablo, por eso lo quiero explicar. Es más, voy a ir al artículo, el 876. Dice, el pago debe hacerse sin fraude a los acreedores. En este supuesto, dice, en el caso de que se practique en fraude a los acreedores,
se aplica la normativa de la acción revocatoria y en su caso la de la ley concursal. O sea, vuelvo un poquito para atrás. Si yo hago pagos de obligaciones que todavía no vencieron, y a partir de esos pagos me quedo sin dinero para pagar obligaciones que sí vencieron, yo me estoy insolventando. Ah, me estoy vaciando. Claro, ahí va. Me estoy vaciando. Entonces, Ah, tengo el micrófono. está bien, pero lo que me interesa es, es ver que ya lo entendió. Ahí me quedo tranquila. ¿Qué ocurre? Perdón, profe, gracias. No, Perdón, por favor, gracias. Pero, a ver, Ya está. por eso, dice después acá, en este supuesto, se aplica la normativa de la acción revocatoria. Ustedes lo vieron la acción revocatoria en Civil 1. ¿Para qué servía la acción revocatoria? ¿Para qué servía? Revocatoria, revocar. ¿Revocaría el pago? Para volver al estado anterior, profesora. Sí, pero ¿haciendo qué? ¿Se vuelve al estado anterior haciendo qué? Revocar. ¿Revocar qué acto? Pago. En este caso, revocar el acto fraudulento. Anulando los efectos del acto. Sí, discúlpenme que hace mucho yo tendría que revisar en concreto bien la naturaleza, pero se busca, como es, anular los efectos del acto, revocando, ¿sí?, el pago realizado. Pero se tienen que dar estas situaciones, porque vuelvo a repetir, si yo soy millonaria y me alcanza el patrimonio para pagar todas, que le pague primero a uno, primero al otro, y por último al vencido, obviamente voy a pagar más caro, porque voy a pagar con intereses, o con cláusula penal, o lo que tuviese adosada la obligación. Pero no estoy dañando a nadie, por llamarlo, más que no estoy defraudando a nadie. El punto está cuando uso este mecanismo para insolventarme. Como dice acá Leiva, para vaciarme. Entonces después, cuando me viene a reclamar el acreedor de mi obligación vencida, yo no tengo nada. Entonces ahí está el pago en fraude a los acreedores. Entonces, para que mi objeto del pago esté impecable, yo tengo que tener identidad. O sea, tengo que entregar aquello a lo que me comprometí. Hay algunas excepciones, como la dación en pago, en la que el acreedor me acepta la entrega de un objeto distinto, pero vuelvo otra vez. Algunos dicen que esto es una pseudo excepción, porque si el acreedor me lo acepta, volvemos al tema del acuerdo de partes. La integridad. Tengo que entregar la misma cantidad de aquello a lo que me obligue. La propiedad, pero la propiedad de la cosa no para todas las obligaciones, sino para aquellas obligaciones que me dice el 878, que son las de dar cosas ciertas para transmitir el dominio. Entonces ahí sí tengo que ser dueño de esa cosa. La disponibilidad, que mi cosa tiene que estar en el patrimonio y expedita, o sea, libre de embargos o prendas. Y por último, la ausencia de fraude, o sea que no se haga en fraude a otros acreedores. Cumplido esto, después tengo que analizar dos aspectos más, o concomitantemente con eso, que va a ser el lugar de pago y el tiempo de pago. El lugar de pago van a aplicarse los artículos 873 y 874. Me puedo encontrar con dos situaciones. Que no se haya designado un lugar de pago, o que se haya designado un lugar de pago. Estoy con la otra ahí abajo, ¿no? Emilio, necesito que te silencies, por favor. Me dice, ¿querés mimo? No, Alegro. Hace frío. Emilio, necesito que te silencies. No hace frío, es la lluvia, más. ¿Mucho? Lluvia helada, sí. Ahí está, solucionado. Bien. Pasamos con lugar de pago. Cuando no está designado, ¿qué regla aplica? Aplica el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. Artículos con los artículos, después los buscan con tranquilidad. Salvo dos excepciones. Salvo que tenga que ser una obligación de dar cosas ciertas, en cuyo caso va a regir el lugar donde la cosa se encuentra habitualmente. Y la segunda posibilidad, que se trate de obligaciones bilaterales de cumplimiento simultáneo, en cuyo caso
va a regir el lugar en el que se tiene que cumplir la obligación de cada una de las partes. No, perdón, la obligación principal, me confundí, me equivoqué yo. Donde se aplica la obligación principal, artículo 874. A continuación, si efectivamente en la obligación se designó un lugar, va a aplicar el 873. Va a ser el lugar designado. Asimismo, ¿qué es lo que ocurre en gran parte de los casos? ¿No? Se designa, por ejemplo, en el contrato que se va a pagar el contrato de locación en la inmobiliaria tal del 1 al 5 de cada mes, o en el estudio jurídico de tal, o se va a pagar en tal domicilio. ¿Sí? El tiempo del pago. Tiempo de pago después lo vamos a relacionar mucho con otro tema que es mora, porque están directamente vinculados, porque no se paga, si no se paga en el tiempo previsto, obviamente podemos entrar en la situación de mora. Nos vamos a encontrar con obligaciones de exigibilidad inmediata, artículo 871, que deben ser cumplidas, prácticamente se identifican con las obligaciones puras y simples que no tienen un plazo. Entonces, como decía el doctor Alterini, deben ser pagadas en la primera oportunidad, en la que su índole lo consienta, una frase bastante compleja. O después podemos tener las obligaciones a plazo, que son la gran mayoría. En la gran mayoría tenemos obligaciones que tienen incorporado el plazo. El plazo es un elemento accesorio de la obligación, no es un elemento esencial, pero es un elemento que una vez que entra en la obligación produce un efecto importantísimo. Es accesorio, pero es relevante el efecto que produce. Y ahí vamos a tener tres grandes tipos de plazo. El expreso, que puede ser determinado, cierto o incierto. El tácito, que es el que no está expresado, pero que surge de la naturaleza de la obligación. El expreso sí está escrito en la obligación. El tácito no está escrito, pero se presenta. Y el indeterminado, y es aquel que después ha de determinarse a través de una acción judicial. Y por último, el tiempo del pago. ¿Se pueden hacer pagos anticipados? Sí, se pueden hacer pagos anticipados. Van a aplicarse las normas de los artículos 872 y 352. ¿Hay algún caso en especial en el que se entiende que hay un plazo que está indeterminado, que es el pago en mejor fortuna, que es cuando se difiere el momento del cumplimiento en virtud de ciertas situaciones, que está en el artículo 889? Que es cuando, por ejemplo, en un juicio, una de las partes cuenta con beneficio a litigar sin gastos, entonces después no paga las costas, pero eso no significa que queda totalmente liberado, sino que la doctrina entiende que se considera un caso de pago mejor fortuna. Va a pagar cuando mejore de fortuna, cuando tenga una mejoría real de fortuna. Eso puede no producirse nunca, o puede producirse en un determinado momento, y entonces a partir de ahí, artículo 890, el acreedor puede reclamar el cumplimiento de la prestación y corresponde al deudor demostrar que su estado patrimonial impide pagar. O sea, el que va a tener que demostrar que mejoró de fortuna es el acreedor. O la otra posibilidad es que el deudor renuncie al plazo. Y en ese caso, el pago a mejor fortuna también se cae, porque si el deudor renuncia, ahí queda obligado a pagar. En Mónica, artículo 889. Y me gustaría... Disculpe, doctora, en este aspecto del 889, del artículo 889, del pago de mejor fortuna, supongamos si se ganase la lotería o se ganara el telequino, por ejemplo, 80 millones de pesos, ahí ya cumpliría con la obligación. Por supuesto, lo va a tener que demostrar el acreedor. Está bien el caso, el acreedor va a tener que decirle, el señor X ganó el telequino en tanto, entonces a partir Claro, de siempre y cuando la identidad se manifieste. Claro, exactamente. Y ahí habría, no los voy a complicar mucho, pero ahí habría que ver si juega otro tema interesante, que es el de la prescripción, pero lo vamos a dejar para un capítulo más adelante, ese tema. Pero sí, funciona así. Funciona así. Y para terminar,
Cualquier cosa después, porque este era un tema con mucho tema y ya estamos muy sobre el final y se cansan, y yo también, lógicamente, les voy a solamente mencionar, después el jueves que viene lo redondeamos de nuevo, los efectos del pago. Hay dos efectos que son esenciales, sustanciales, en el pago, y que hacen a la razón de ser de la obligación, que son la extinción del crédito y la liberación del deudor. Por un lado, cuando se paga, y se paga bien, como digo yo, se paga cumpliendo con los requisitos del objeto del pago, lo primero que debe producirse es la extinción del crédito. Y por otro lado, la liberación del deudor. Ahora bien, la semana que viene, antes de empezar, les voy a presentar situaciones en las cuales podemos encontrar que esos dos momentos no siempre se presentan en simultáneo. Podemos tener que sí se presentan en simultáneo, que diríamos es la situación perfecta, ideal. Y ¿saben cuándo se da? Cuando paga el deudor y cobra el acreedor, y el pago es perfecto. Entonces ahí, el deudor paga, se libera, el acreedor cobra, satisface su interés. Pero no siempre eso se presenta. ¿Por qué? Porque si el que paga es un tercero, y le paga al acreedor, el acreedor se satisface, pero el deudor todavía no quedó totalmente liberado. ¿Por qué no quedó totalmente liberado? Porque todavía le tiene que repetir al tercero, que fue el que le pagó. A su vez puede darse otra situación, que pague el deudor, pero que no le pague al acreedor, le pague a otro accipiens. ¿Ven cómo la voy complicando? Entonces, ¿qué ocurre? El deudor pagó, pero el acreedor todavía no cobró, no se vio satisfecho en su interés. Sin embargo, cobró otro accipiens. ¿Cuándo se va a perfeccionar la situación? Se va a perfeccionar cuando el accipiens le reembolse al acreedor lo que le corresponde. Entonces ahí sí tengo satisfacción del acreedor y liberación del deudor. Estas situaciones se dan y muestran, como explicaba el doctor Casó hace muchos años en su tratado, que los dos efectos que son los fundamentales en la obligación, cuando se cumplen, digamos, perfeccionan el sistema obligacional. Pero mientras tanto van quedando, digamos, como situaciones inconclusas que generan acciones de repetición o acciones de reembolso. No se compliquen con esto, porque yo lo voy a seguir machacando a lo largo de las clases para ir fijando este concepto, ¿sí? Por último, solo se los menciono. Si no se enojan, les doy tarea. Les digo, los 4 efectos accesorios, y les pido a ustedes que los busquen y los charlamos la semana que viene. Vamos a arrancar distinto. Vamos a arrancar desde acá. Yo les doy los 4 efectos accesorios, que son reconocimiento de la obligación, confirmatorio de la obligación, consolidatorio de la obligación e interpretativo. Este es un tema lindo, llevadero y práctico. El jueves, ¿Puede repetir, si Dios quiere, doctora, por ¿sí? favor? ¿Cómo no? Ahora se los pongo en el chat incluso. El jueves, si Dios quiere, vamos a empezar así. Vamos a empezar con estos efectos y ustedes me van a contar, si quieren, se eligen uno cada uno, y estoy viendo a todos, a los que veo los apellidos y no les veo las caras también. Alicia, Pablo, Silvia, Emilio, Marco, Antonella, Julieta, las chicas que ya las veo acá, Vladimir, y creo que no me falta nadie. Más todos los que tengo acá en persona. Son 4 efectos. Acá somos 15, 12, 13. Nos repartimos entre 2 y me van contando, pero no para que usted... Y vamos a ir charlando. Y si quieren me buscan una situación práctica en la que ustedes puedan ver o me lo comentan y me dicen, no estoy seguro si esto fue lo que entendí, si es. ¿Cuándo se muestra o se ve el efecto reconocitivo y para qué sirve? ¿Cuándo se ve el confirmatorio? O sea, ¿cuándo un pago está confirmando una obligación? ¿Cuándo es consolidatorio? O sea, ¿cuándo un pago está consolidando algo previo? ¿Y cuándo el pago sirve para interpretar la obligación? ¿Esto está en pizarro?
Sí, sí. Ahí lo Está en buscamos. pizarro, está en Alterini sintético, pero no les pido no me hagan una monografía, es para que lo vayamos, lo charlamos, ¿sí? Lo charlamos entre todos, pero esta vez yo hablo después y ustedes me ayudan y arrancan charlando conmigo al principio. ¿Les parece? ¿Mm? Les encargo, no me voy a olvidar, ¿eh? No me voy a olvidar. Es más, ya lo pongo acá, a ver, para que no me digan. Y con eso, efectos, que son los efectos accesorios del pago, ¿sí? ¿Está? Y ahí va. Reconocimiento, confirmación, consolidatorio e interpretativo. ¿Sí? Arrancamos a la -4 y de -4 a 5 nos dedicamos a esto y no nos olvidamos más. Les garantizo que si lo leen, lo charlamos y lo intercambiamos juntos, no se olvidan nunca más de estos 4 efectos. ¿Mm? ¿Nos vemos? Gracias, ¿Sí? Raquel. A ustedes, Gracias. chicos, gracias, cuídense. Gracias, doctora. Buenas tardes. Un gusto. Muy buena clase. Muy buena clase. Gracias. Gracias. Bien entendible. Nos vemos el jueves próximo, ¿eh? Si Dios Arrancamos quiere. así, ¿eh? Si Dios quiere. Dele. Buen fin de. Chao, doctora, gracias. Gracias. Chao, Raquel, gracias. Chao, gracias.